It is such a privilege to be here with you today. Es un privilegio estar con ustedes en este día. I feel like I'm an expert in multiplication Siento que soy un experto en multiplicación. because we have 8 children. Tenemos 8 hijos. We got 8 children. And when I met my wife, I would spend time in la casa de Eli y Daisy. Y cuando me casé, I used to spend time in Ellie's house. I'll keep it in English. When I was pursuing my wife, it was their house that I would get to spend time with my Boricua wife. Cuando estaba hablando con mi esposa, pasaba mucho tiempo en la casa de ellos. So I love Eli and Daisy very much. Así que amo a Eli y Daisy mucho. But today I want to talk about multiplication. Pero hoy quiero hablar de multiplicación. And I think we have a problem of multiplication. Y creo que tenemos un problema con la multiplicación. I talk to people about my big family and they always say, why do you have so many children? Hablo a mi familia, de la gente de mi familia y me preguntan por qué la familia mía es tan grande. You must really like children. De verdad que te deben de gustar los niños. To which I say, no, I really like my wife. Y en verdad le digo, no es así, es que me gusta mucho mi esposa. She is very Boricua Ella es bien puertorriqueña and she is very beautiful y es bien bella and I'm so thankful. y estoy muy agradecido. And by the way, I'm thankful for this district. Y le doy las gracias a Dios por este distrito. My wife comes from this district. Mi esposa viene de este distrito. So there is a lot of fruit coming from my house that belongs to this district. Así que hay mucho fruto en mi casa que procede de este distrito. So I give a lot of thanks to God. Aquí le doy gracias a Dios. What I want to do though is I want to talk about multiplication. Le quisiera hablar de multiplicación. And the American church has not multiplied very much. Y la iglesia americana no se ha multiplicado mucho. It's very common right now to see on social media Es muy común mirar en las medias sociales people that describe how they are very happy to not have children. cómo dice la gente que son felices al no tener hijos. And they even seem to mock those that have a lot of children. Y aún se burlan de aquellos que tienen hijos. When I meet people, when they find out we have so many children, they always say, what in the world are you thinking? La gente cuando sabe que tenemos muchos hijos nos dice ¿qué estabas pensando? And yet the Bible gives us a principle of multiplication. Sin embargo, la Biblia nos da un principio de multiplicación. It says, be fruitful and multiply. Dice, sé fructífero y multiplíquense. In 2 Timothy 2, En 2 de Timoteo 2, he says, commit these things to faithful men who will commit them to faithful men who will keep committing them to more faithful men. dice, comete estas cosas a hombres fieles que a la vez van también a comprometer a otros. God is looking for generations. Y Dios busca generaciones. I can imagine all the children and grandchildren that will be coming to family reunions in the Pat's house. Me imagino a todos los muchachos por generaciones que vendrán a la familia Paz. And God's desire is that his churches would have generations and generations of grandchildren and more grandchildren. Y lo que Dios desea es que también nuestras generaciones se multipliquen y también vengan. But when you look at the American church, we are not seeing multiplication. Pero cuando usted mira la iglesia norteamericana no está mirando mucha multiplicación. I'm about to read from Ephesians 4. Voy a leer de Efesios 4. And I believe there are some principles that I have seen Y creo que hay unos principios que he notado that God uses in multiplication. que Dios utiliza en la multiplicación. I'm going to mention 3 principles in particular Mencionaré 3 principios en that particular I do not see very common in the American church. que no veo comúnmente en la iglesia americana. 2 of them in particular, 2 de ellos en but I particular. want us today to consider that these might be keys to bringing multiplication to Pero our church. consideremos de que estos pueden ser llave en cuanto a la multiplicación So se if we would refiere. stand to your feet, we're going to read Ephesians chapter 4. Así que puestos de pies vamos a leer Efesios capítulo 4. As you turn there, I will tell you that I come from a church where we value multiplication. Cuando usted esté leyendo, entienda de que yo vengo de una iglesia que valoramos la multiplicación. In the last 10 years, we have seen a lot of things begin to multiply. En los últimos años hemos visto cosas multiplicándose. The big objective of our church is this. El objetivo grande de nuestra iglesia es el siguiente. We plant micro churches. Nosotros plantamos iglesias micro. We are trying to plant micro churches in all 67 counties of the state of Florida. Y nosotros tratamos de plantar iglesias micro en todos los 67 condados del estado So de la we Florida. plant micro churches that plant more micro Y churches. plantamos micro iglesias que a su vez plantan micro iglesias. When we plant the micro churches, they already know from day one you're going to plant more micro churches. Cuando las plantamos, inmediatamente le dejamos saber que tienen que plantar más. So the DNA of micro churches and multiplication is already there. Así que el ADN de la multiplicación
multiplicación en estas iglesias ya está ahí. I have a daughter who has 10 years right now. Tengo una hija que tiene 10 años. And I tell her one day you will have beautiful children. Y le digo, una vez tú vas a tener hijos también. And she says, I don't want to have children. Y ella me dice, yo no quiero tener I've muchachos. heard it's very painful. Yo he escuchado de que eso duele mucho. And there is a lot of pain when multiplication comes into a church. Y hay mucho dolor cuando la multiplicación llega a una iglesia. Giving birth is doloroso. El dar a luz is painful. It's very, very hard to give birth and multiply. Es bien duro dar a luz y multiplicarse. But there is a joy on the other side of multiplication that you do Pero not hay have un gozo al otro lado de la multiplicación until you begin to multiply. hasta que usted se multiplique. So let me say it like a prophecy. Así que lo digo como profecía. Let there be multiplication. Que haya multiplicación. Let there be multiplication Que haya multiplicación in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Ephesians 4 starting in verse 1. Efesios 4 empezando en el verso 1. You go ahead and just read it in Y Spanish. dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Keep going, verse 2. con toda humildad y mansedumbre, sobreportándoos con paciencia los Everybody unos a say, los otros. everybody say humility. Todos digan Say humildad. humildad. Now start down in verse 7. Go from 7 to 16. Y del 7 al 16 lee así. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme Everyone a say la a medida. cada uno. Es bastante importante. A cada uno. Keep going. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una vez más, los 5. Una vez más, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Diga a alguien, dame 5. Somebody say, give me 5. Dame 5. Give me 5. Keep going, keep going. All right. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, vamos a orar. Señor, ayúdame en el nombre de Jesucristo. Amén. You can Father, have a help me in seat. the name of Jesus. Amen. You may be seated. So I want to talk about the 3 things that I do not see that I believe we need to see multiplication. Ahora le voy a hablar de las 3 cosas que creo que debemos ver para experimentar la multiplicación. My first concern is with size. Mi primera preocupación es con el tamaño. Paul says, I want you to walk worthy of your calling. Pablo dice que tienes que llamar de acuerdo a andar de acuerdo a tu With llamado, complete humility. con humildad completa. Complete humility. Completa humildad. The first concern I have is that we are so fixated on big things. Lo primero que me concierne es de que estamos nosotros preocupados con las cosas grandes. We love the very, very big. Amamos lo grande. I believe one thing that we need though is this. Y creo que una de las cosas que necesitamos es lo siguiente: We need a smaller vision. una visión más pequeña. I'm not saying that we abandon the large vision, No estoy diciendo que abandone la visión grande, but we need a small vision. pero que tenga una visión pequeña. When I travel the world in missions, Cuando viajo por el mundo en misiones, the unreached world is not being reached with big churches. el mundo no alcanzado no está siendo alcanzado por grandes iglesias. It's being reached with small churches. Está siendo alcanzado a través de iglesias pequeñas, Micro churches. micro iglesias.
We need a smaller vision. Necesitamos una visión pequeña. We love big things Amamos las cosas and grandes big buildings y los edificios and big grandes crowds y las grandes multitudes and a lot of money. y mucho dinero. This doesn't sound very exciting at first. Y aunque esto no se siente como muy emocionante en el principio, But it seems like every week I'm reading about another pastor that's having a moral failure. pero cada semana parece que estamos leyendo de un pastor que ha caído moralmente. Is it possible that our obsession with big has done something to our hearts? Parece ser que la obsesión que tenemos con lo grande ha hecho algo en nuestro corazón. We serve a king who was born in a manger. Servimos a un rey que nació en un pesebre. When God appeared to earth, he appeared very small. Cuando él apareció en el mundo, apareció bien pequeño. And yet we try to make everything so big. Pero tratamos de hacer todas las cosas bien grandes. There's nothing wrong with big, No hay nada malo con lo grande. but Jesus was never impressed with big like we are. Pero Jesús nunca fue impresionado con las cosas grandes como nosotros. There's something very humble about small things. Hay algo bien humilde en las cosas pequeñas. I'm actually wondering if a lot of the problem in the church right now Y me pregunto si muchos de los problemas en la iglesia ahora is the fact that we are building things bigger than our hearts can handle. es el hecho de que construimos algo tan grande que nuestro corazón no puede con eso. When you have a lot of children like I do, Cuando usted tiene muchos hijos como yo I do not have a lot of money. no tengo mucho dinero. I don't have a lot of options. No tengo muchas opciones. I can't do a lot of things. No puedo hacer muchas My cosas. children keep me very humble. Mis hijos me mantienen humilde. Life would be so easy with no children. La vida fuese tan fácil sin hijos. I often say that the first 5 were easy. It was number 6 that was hard. Y muchas veces digo, los primeros 5 fueron fáciles, el número 6 fue difícil. Because when you reproduce, Porque cuando usted se it reproduce, makes you very humble. le hace ser humilde. Sometimes I try to use my children to make me look good. Muchas veces trato de usar a mis hijos para hacerme ver bien. Nunca me sirve. Never works. It never works because they expose me. Porque ellos me exponen. When you reproduce small things, Cuando usted reproduce las cosas it has a way pequeñas, of keeping you humble. tiene una manera de mantenerlo a usted humilde. Somehow the American church has become obsessed with one model. De alguna manera la iglesia americana se ha obsesionado con un modelo. We do Christian concerts, Nosotros hacemos conciertos and cristianos then someone gets up and does a TED Talk. y alguien se levanta y da una charla. But that's not what I see in the Bible. Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. In the Bible it says they met from house to house. En la Biblia dice que ellos se reunieron de casa en casa. They also met in the temple, Ellos también se reunieron en el templo. but you get the feeling that the magic was happening house to house. Pero usted se da cuenta como que algo mágico ocurría de casa en casa. I dream of churches that have as much anointing in their houses as they do in the temple. Yo sueño con iglesias que tengan tanta unción en la casa que como en el templo. There's something that happens when it's small. Hay algo que sucede cuando las cosas son I pequeñas. tell you, I believe we need a smaller vision. Y yo creo que necesitamos tener una visión más pequeña. We have a vision to have microchurches in every county in the state of Florida. Tenemos una visión de tener iglesias micro en cada condado en la Florida. But our vision is to have la unción de Dios en cada casa in Gainesville, Florida. But the vision is to have the anointing of God in every home in Florida. I love when people get baptized at church. Amo cuando la gente se bautiza en la iglesia. But it blows my mind when people get baptized in bathtubs. Pero me trastorna cuando yo veo que una gente se bautiza en una casa. I believe in the doctrine of the ministry. Creo en la doctrina del ministerio. When I saw Pastor Rojas and Pastor Eli preaching, I said, man, they are called to the ministry. Cuando yo veo a Pastor Elías y Pastor Roca predicar, digo, son llamados al ministerio. But something happens when you realize every person in your church is called to the ministry. Pero cuando usted se da cuenta que cada persona en su iglesia también ha sido llamado al ministerio. Maybe they're not called to full-time ministry. Quizás no son llamados al tiempo completo. But something is wrong when there are apostles in your church that are just passing out bulletins. Pero algo está mal en la iglesia cuando usted tiene apóstoles dentro de ella que solamente pasan boletines. We need a revolution that is small enough to see the giftedness in each one. Necesitamos una revolución que muestre el don y el talento de cada individuo. For me, this is how this has played itself out. Y para mí así es como esto se manifiesta. I was reading Truett Cathy, the guy that founded Chick-fil-A. Estaba leyendo acerca de Truett Cathy, el señor que fundó Chick-fil-A. And when they were beginning to grow very fast, they were growing quickly. Cuando ellos empezaron a crecer, crecieron rápido. All of his people said, man, we need to grow more, we need to grow more, we need to grow more. Y la gente decía, tenemos que crecer más, tenemos que crecer más. But Truett Cathy said this, Pero Truett Cathy dijo lo siguiente: don't worry about getting bigger. no te preocupes de ser grande. Let's focus on getting better. Vamos a enfocarnos en ser mejor.
mejor. And if we get better, we will always get bigger. Si nosotros nos enfocamos en ser mejor, seremos más grandes. But if you focus on bigger, you may never get better. Pero si tú te enfocas en grande, no serás por necesariamente mejor. And I don't want to mention the ministries that are falling right now. Y no quiero mencionar los ministerios que han caído últimamente. But when you get very big, but you're not very humble, it's dangerous. Pero cuando usted se pone bien grande y no es humilde, eso es peligroso. We have found that the micro church has a humbling effect. Nos hemos dado cuenta de que las iglesias micro tienen un efecto de humildad. I lead a church, Y yo lidero una iglesia, but I also have a church in my house. pero también tengo una iglesia en mi casa. My house church is very humbling. La iglesia de mi casa es bien humilde. They know me very well, Ellos me conocen bien and they keep me in my place. y ellos me mantienen en mi lugar. Everyone else thinks I'm Pastor Mike. Todos los demás piensan que yo soy Pastor Mike. They say, oh, that's just Mike. Y ellos dicen en mi casa, ese es solo I Mike. try to tell them, Trato de decirles, don't touch the Lord's anointed. no toques al ungido. To which they say, we're all the Lord's anointed. Y ellos me dicen, todos aquí somos ungidos. And there's something good about that balance. Y hay algo bueno cuando existe ese balance. We need a smaller vision. Necesitamos una visión más pequeña. I served for 4 years on the Assemblies of God World Missions Board. Yo serví por 4 años en el board de las Asambleas de Dios Misiones. My passion is the mission field around the world. Mi pasión es el campo misionero alrededor del mundo. I was in a service when Pastor Rojas was preaching in Gainesville years ago. Yo estaba en un servicio cuando el pastor Rojas predicó en Gainesville unos años And he atrás. talked about people need to go to the mission field. Y él hablaba de que la gente tiene que ir al campo misionero. And after he preached, me and all my friends found a room and we just prayed for hours. We said, Jesus, do you want to send us? Y después del servicio, mis amigos y yo oramos acerca de que el Señor, ¿dónde nos quieres enviar? I'm very committed to missions. Y estoy muy comprometido con las misiones. At our church, we give 50% of all of our money to missions. Y en mi iglesia damos 50% de todo lo que entra a las misiones. So I was on the missions board and someone was telling stories about multiplication. Así que mientras estaba en el board de misiones, alguien estaba diciendo historias. They were in a closed country, a Muslim country. Que ellos estaban en un país musulmano cerrado. And they said, last year we planted 70 churches. Y nos dijeron que el año pasado habían plantado 70 I iglesias. said, how did you plant 70 churches Y in le your country? pregunté, ¿cómo plantaron 70 iglesias en un We país do it for cerrado? free here. Y nos dijeron, nos hacemos gratis aquí. No one's bothering us. No one's killing us. Nadie nos molesta, nadie nos mata. I thought he was lying. I said, there's no way you planted 70 churches last year. Y yo pensaba que estaba mintiendo y que no había manera de que se He said, plantasen the secret 70 is iglesias. multiplication. Es la semilla de multiplicación. I said, how do you do this? ¿Cómo lo hiciste? He said, just like you guys do it. Simplemente como tú lo haces. I said, obviously not, because we're not doing it. Y yo dije, obviamente no, porque no lo estamos logrando. I said, what do your churches look like? ¿Cómo se ven tus iglesias? He said, they look just like yours. Se ven como la tuya. I said, what does that mean? ¿Pero qué significa eso? Le He said, we pregunté. take communion, we read the word, Tomamos comunión, leemos la palabra. we have elders, we preach, we worship. Tenemos ancianos, predicamos, adoramos. I said, but what do they look like? Pero ¿cómo se ve He eso? said, they're just like yours. Y nos dieron como la tuya. I said, wait, you've got buildings? Pero tú tienes He edificios. said, oh no, we'd get killed if we had buildings. Oh, no, nos matan si tenemos edificios. I said, but in America, we think the church is a building. Pero en América pensamos que la iglesia es un edificio. No, of course Y not. dijeron, no, de acuerdo que no. They looked at me and he said this, Me miraron y me dijeron, when there is worship and mission and community, cuando hay adoración, misión y comunidad, that's the church. esa es la iglesia. I really want you to think about that. What is the church? Así que quiero en verdad que piense en qué es la iglesia. Because Jesus said the gates of hell will not prevail against the church. Porque la Biblia dice que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. There is no demon in hell that can defeat the church. No hay un demonio en el infierno que pueda vencer la iglesia. There is no force on the earth that can defeat the church. No hay una fuerza en el infierno que pueda vencer la iglesia. Which means what we do is the church. Que quiere decir que nosotros somos la iglesia. Or at least what we should do should be the church. Por lo menos debemos de ser la iglesia. But is it possible that what we do is sometimes not the church? O puede ser posible que lo que estemos haciendo quizás no sea de There la was a very iglesia. large percentage of Assemblies of God churches last year that did not see one convert. Hubo un gran porciento de iglesias de las asambleas de Dios el año pasado que no vieron un solo convertido. If someone's not even doing mission, is that the church? Si alguien no está haciendo las misiones, ¿será eso la iglesia? So I asked this Live Dead missionary, Así que le pregunto lo siguiente. well, how many people go to your churches?
¿cuánta gente va a tu iglesia? He said, all kinds of numbers. Y él dijo, tú muchos números, Just like your churches. solo como tu I iglesia. said, no, tell me what your churches look Y like. le pregunté, pero ¿cómo se ven tus He iglesias? said, they're like yours. Y me dijeron otra vez, I como said, la okay, tuya. last year you planted 70 Y churches. le dije, maestro, plantaste 70 iglesias. How many are in these churches? ¿Cuánta gente hay en estas iglesias? He said, oh, all kinds of numbers. Y me dijo, oh, muchísimos I números. said, give me the number. Dame el número. We pastors love numbers. Nosotros los pastores amamos los números. Hay un libro en la Biblia que se llama Números. There's a book in the Bible that's called Numbers. Okay. He said, well, many numbers. Y él dijo, muchos números. I said, what's the average? Y le pregunté, ¿cuál es el promedio? He said, probably 10 to 12. Y me dijo como 10 a 12. I said, oh, son células. Son grupos pequeños. There's cell groups. These are There's small groups. And the guy looked at me and he pointed his finger. Y él me miró y me señaló. He said, don't call them small groups. Y me dijo, no me llames grupo In pequeño. heaven's eyes, those are churches. En los ojos del cielo, esos son iglesias. You Americans think you need 50 people to make a church. Ustedes americanos piensan que necesitan 50 personas para tener una We are iglesia. of the opinion when there is worship and mission and community, that is the church. Nosotros somos de la opinión que si hay adoración, misión y comunidad, eso es una So iglesia. I came back from this board meeting to my Así church. que regresé de esta reunión I said, we're shutting down all the small groups. y le dije, vamos a cerrar todos los grupos If you pequeños. want to do a small group, you're welcome to. Si usted quiere hacer un grupo pequeño, está más que bienvenido. We only do the church in our church now. Pero solo hacemos iglesia en nuestra iglesia. There's nothing wrong with a small group. No hay nada malo en un grupo pequeño. Bible studies are precious. Los estudios bíblicos son preciosos. But I'm giving my life for the building of the church. Pero estoy dando mi vida por la edificación de la iglesia. We have micro churches. Tenemos micro iglesias. We plant micro churches. Plantamos micro iglesias. And they multiply like Pat's people. Y se multiplican rápido. We have 8 children. Tenemos 8 hijos. We have many micro churches in our church Tenemos muchas micro iglesias en mi that iglesia. have 7, 8, 9, 10, 11, 12 children that have come out of them. Que tienen 7, 8, 9, 10, 11 muchachos que han salido de We ella. have business people and house mothers that have multiplied a dozen micro churches. Tenemos personas que han multiplicado 10 y 12 micro And they've iglesias. gone into other counties. Y lo han hecho en otros condados. They've gone into other cities. Han ido a otras ciudades. And when we talk to people with Live Dead on the mission field, Y cuando hablamos con personas que han ido al campo misionero, when we send them people, they tell us this: cuando los enviamos nos dicen lo siguiente: your people are already doing in Florida what we're trying to do in the Middle East. tu gente está haciendo en la Florida lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Medio We Oriente. cannot reproduce mega church in the Middle East. No podemos reproducir mega iglesias en el Medio There are Oriente. some amazing preachers in this room. Ellos hay tremendos predicadores en este lugar. But if the church depends on amazing preachers, the kingdom is not going to come on the earth as it is in Pero heaven. si la iglesia dependiera de grandes predicadores, el reino no se va Because a when you go to manifestar. Saudi Arabia or to China, that is not how the kingdom is coming. Porque si usted va a Arabia Saudita y a China, así no es como se multiplica la The iglesia. kingdom is coming in small things. El reino se manifiesta en cosas pequeñas. Listen, in Gainesville, we want to have a church of 10,000 people. En Gainesville queremos tener una iglesia de 10,000 personas. But that is not nearly as exciting to me as this. Pero esto no es tan emocionante como esto. You mark my words. Usted marque mis palabras. In the next 10 years, En los próximos 10 años, you will see us planting micro churches in every county in the state of Florida. usted no va a ver a nosotros plantando microiglesias en todo el estado de la Florida. When a micro church multiplies into 4 or 5, Cuando una microiglesia se multiplica en 5 o 6, then we send a pastor to lead a macro church. entonces mandamos a un pastor a que dirija una macroiglesia. But we do things starting small. Pero pensamos que empezar pequeño. All of my children started small. Todos mis hijos comenzaron If a pequeños. grown child came out of my wife, we'd have a problem. Porque si un muchacho grande sale de mi esposa, tendríamos un problema. I'm not against your big vision. No estoy en contra de tu gran I visión. dare you to get a small vision. Les reto a que tenga una visión Because I'm pequeña. telling you, we have a problem with humility Porque le digo, tenemos un problema con la that humildad. a small vision is going to help. Pero una visión pequeña le va a Our ayudar. church would be much bigger if we weren't always sending people out. Nuestra iglesia fuese más grande si no estuviésemos mandando gente afuera todo el tiempo. At least that's what you would think. Por lo menos eso es lo que usted piensa. But you send people out and Pero- God sends more. Pero usted envía a la gente afuera y Dios le envía más adentro. And so right now we have a hub in Tampa, in Orlando, in South Florida, in Jacksonville. Así que ahora tenemos unos centros en diferentes lugares de la Florida.
vida. I love the Church Multiplication Network. Amo el network de multiplicación de I love all of iglesias the traditional church planting models. y todos los modelos tradicionales de multiplicación. But I dream a multiplication that would work in America or in Saudi Arabia. Pero amo un sistema que sirva en América tanto como en otro lado. The first thing I'm asking us for today is to get a vision that is small enough to bring God's kingdom. Así que lo primero que quiero decirles es que tenemos que tener una visión que le dé gloria a Dios y al reino. I'm really wondering if our current vision is too big to bring the kingdom. Y me pregunto si nuestra visión es muy grande para hacer manifestar el reino. We're parading celebrities on stages instead of reproducing fathers that bring children. Nosotros estamos trayendo celebridades en vez de multiplicarnos con personas humildes. And if God makes you famous, I praise God for that, but I pray that He would make you humble. Y yo le doy gracias a Dios si Dios te hace famoso, pero queremos tener más gente humilde. We represent the King who was born in a manger, Porque representamos al rey que nació en el pesebre. but we don't just have a message, Pero no solamente tenemos un mensaje, there's a method. hay un método. Es posible que su método es como su carácter. Is it possible that his method is like his character? It's humble. Es humildad. I pray in the name of Jesus there will not be a single moral failure in this district. Oro en el nombre de Jesús que no haya una caída moral en este distrito. I want to do great things, but I want to be a good man. Quiero hacer grandes cosas, pero quiero ser un hombre bueno. I have found the small vision to have a sanctifying effect on He the church. encontrado de que una buena visión tiene un efecto de santificación en la iglesia. We have a doctor in our church that planted a church. Tenemos un doctor en nuestra iglesia que plantó una iglesia He planted a church in the juvenile detention y center. la plantó en un centro de detención juvenil. They have seen 250 boys filled with the Holy Spirit speaking in tongues delivered of things in the juvenile detention center. Y han sido testigos de 250 jóvenes que han sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, que hablan en lenguas. He is a doctor, Él es un doctor, but his passion is this. pero su pasión es esta. I am a church planter in the juvenile detention Soy center. un plantador de iglesia en centro de detenciones juvenil. The genius of Jesus Y el genio de Jesús is that the church fits anywhere. es de que la iglesia cabe donde quiera. I'm only good at two things: Yo solamente soy bueno en dos cosas: reproducing children reproduciendo muchachos and playing pickleball. y jugar pickleball. That's all I can do. Eso es todo lo que sé hacer. But I'll tell you what, when you see things multiply, it brings a joy like nothing else. Pero le digo algo, cuando usted ve que las cosas se multiplican, The le trae second un thing, the gozo. second secret that has helped us to multiply El segundo secreto que nos ha ayudado a multiplicar es: is this. You need the full fivefold. usted necesita los 5 ministerios. In English, we say APEST. Y los 5 en inglés se llama APEST. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apóstoles, maestros, profetas, ministros, pastores. It's very, everyone say, dame cinco. Todo el mundo diga, give me 5. Turn to someone next to you, say, give me 5. Mira a alguien y dígale, dame 5. Chócalas. We have found this. Hemos encontrado lo siguiente. When our micro churches have all 5, we multiply. Cuando nuestra microiglesia tiene los 5 ministerios, no multiplicamos. We do not start micro churches until we have all 5. No multiplicamos la microiglesia hasta que tenemos los 5 ministerios. I have been in so many small groups in my life that look something like this. He estado en muchos grupos pequeños que se ven así. When it's led by a teacher, Cuando se dirigen por un maestro, it's a wonderful Bible study. es un estudio bíblico maravilloso. And they get together and they talk about all the Greek and all the Hebrew. Se reúnen y hablan del griego y del hebreo. And they say, hello everybody, are you excited to be here? Y le dicen, hola, ¿cómo están? ¿Están entusiasmados de estar aquí? But you'll see something missing because over time it never really grows. Pero se da cuenta de que al tiempo no crecen. And new people don't get reached. Y mucha gente no es alcanzada. And it rarely multiplies. Y rara vez se multiplica. I've been in small groups with prophets. He estado en pequeños grupos con profetas. Let's just be very honest. Y vamos a ser bien honestos. It's usually very weird. Es casi siempre bien extraño. But they pray like no one's business. Pero oran And terriblemente. they listen to God. Y escuchan a And you can Dios. feel the presence of God. Usted siente la presencia de Dios. I've also been in small groups in churches led by Y evangelists. también he estado en grupos pequeños There's dirigidos always por new people evangelistas. coming in, Y siempre hay gente que llega. but they go right back out. Pero también por ahí mismo se They van. do not stick around. No se quedan.
and you don't know what happened. Y usted sabe lo que pasa. I've seen groups started by apostles. Y he visto grupos comenzados por apóstoles. Only apostles are in the group. Solo apóstoles están en el grupo. But after about 6 weeks, they're all bored. Pero después de 6 semanas todos están aburridos. And they want to go start something new. Y quieren empezar algo nuevo. But mark my words. Pero marque mis palabras. When you have all 5 at the same time, Cuando tiene los 5 a la misma vez, the Bible says certain things are going to happen. la Biblia dice que ciertas cosas van a The body ocurrir. will be built up. La iglesia va a ser edificada. There will be knowledge of the Son of God. Va a haber conocimiento del Hijo de Dios. People will no longer be tossed to and fro. La gente no va a ser vapuleada. And it says each part will work together. Y cada parte va a trabajar en unidad. Ephesians 4 tells us a secret. Efesios 4 nos da un secreto. The secret to growth El secreto del and the crecimiento secret to y de multiplication multiplicación is not having an amazing preacher in the pulpit. no es tener un maravilloso predicador en el púlpito. Most growing churches are led by an evangelist La mayor parte de las iglesias buenas son dirigidas por evangelistas or an apostle evangelist. o un apóstol evangelista. A lot of good, solid churches are led by shepherd teachers. Muchas iglesias sólidas son dirigidas por un apóstol maestro. There's nothing wrong with that. Y no hay nada malo con eso. But the way that people grow is when they get all 5. Pero la manera que la gente crece es cuando se manifiestan los 5. Everybody say, dame 5. Todo el mundo diga, give me 5. All 5. Todos los 5. Es muy interesante porque it's very interesting because we do not grow because we hear amazing teaching. No crecemos porque tenemos gran enseñanza. Paul tells us we grow when we get all 5. Pablo dice que crecemos cuando tenemos los 5. If good teaching is what we need, the church should be the greatest church that's ever existed. Si solamente maestros fuesen necesitados, entonces seríamos la mejor iglesia de todo el tiempo. There is so much good teaching on the internet. Hay tan buena enseñanza en el internet. There are more books than there's ever been. Hay más libros que jamás. I'll tell you what there's not. Pero le digo lo que no hay. There is not a place where people go get exposed to all 5. No hay un lugar en donde la gente pueda que se le vean los 5 All ministerios. right, Pastor Mike, how does that happen for you in Gainesville? Y espero que eso pase también en Gainesville, In our micro churches. en nuestra iglesia micro. In our micro churches, we release all 5 gifts constantly. Y en nuestra microiglesia soltamos los 5 ministerios constantemente. When you release the full APEST, all 5, you are going to see growth Cuando usted suelta los 5 ministerios va a haber and crecimiento you're going to see multiplication. y va a haber multiplicación. One of the men in my house church, Uno de los hombres en mi casa, en iglesia de casa, in the micro church that meets in my house, en la microiglesia que se reúne en he mi is a casa, CEO of a business. él es un ejecutivo de un negocio. My micro church has 2 CEOs. Mi iglesia tiene 2 ejecutivos. We have 2 women that were human trafficked slaves. Tenemos 2 mujeres que fueron traficadas, parte de tráfico humano. We have a man that just got out of jail. Tenemos un hombre que acaba de salir de la cárcel. We have a cop that puts people in jail. Tenemos a un policía que pone a la gente en la Muy cárcel. curioso. It's very, very interesting what happens in our church. Bien curioso lo que pasa en la iglesia, But it is beautiful. pero es bello. One of the CEOs, it was very clear. Uno de los CEO es bien curioso esto. There's no place in the church for him. No hay lugar en la iglesia para él. He is absolutely an apostle. Él es absolutamente un apóstol. But when he goes to the church, they tell him, can you go help park cars? Pero cuando llega a la iglesia le decimos, ¿puedes ayudar a parquear los carros? Why is the church telling apostles to park cars? ¿Por qué le dice la iglesia a los apóstoles que parqueen los carros? And he'll park cars. He's a very humble man. Y él parqueará los carros porque es un hombre humilde. But we told him, you need to do this. Pero le decimos, tiene que hacer esto. Everything we're doing in our micro church, Cada cosa que hacemos en nuestra why iglesia don't you micro, plant a church in your business? ¿por qué no plantas una iglesia en tu negocio? If you talk to him right now, this is what he would say. Si le hablas a él ahora mismo, esto es lo que dirá. My identity in life is this. Mi identidad en la vida es esto. I am a church planter in the business realm. Yo soy un plantador de iglesia en el sitio de negocios. We tell him, go do this. Le decimos, vaya y haga lo siguiente. Exactly what we do in this place. Exactamente lo que hacemos en este lugar. You go do it there. Usted vaya y hágalo allá. Find prophets and evangelists and shepherds and teachers Busque apóstoles, maestros y pastores en ese lugar. and plant a church in your business place. Plante una iglesia en el lugar de negocios. I am not lying to you. No le miento. We have multiple workplace micro churches that have been planted. Tenemos múltiples iglesias
iglesia en lugares de trabajo que han sido plantadas. Some of these meet on Zoom because their business goes all over the country. Algunos de ellos se reúnen a través de Zoom porque el negocio va a través del mundo. But the gates of hell do not prevail against the church. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. I beg you to think about the whole five. Quiero que piense en cuanto a estos 5. Think about when someone comes to the Lord. Piense cuando una persona viene al Señor. Let's say this is a new baby in the Dice, Lord. este es un pequeño bebé en el Señor. This is how it usually happens. Así es como pasa. An evangelist comes and says, hey, you need Jesus. El evangelista viene y dice, necesitas a When Cristo. someone has the gift of evangelism, they look at a new person Cuando alguien tiene el don de evangelismo y ven a una persona and they cry, they have tears. y ellos lloran, tienen They lágrimas. say, I've never met you, but I love you. Dice, nunca te he conocido, You pero need te amo. Jesus Christ. Oh, en el nombre de Jesús, Turn to Jesus. dale tu vida a They Cristo. pray for them and things happen. Oran por ellos y cosas And pasan. the person gets saved. Y la persona se salva. So they bring them to church. Así que lo traen a la iglesia. What needs to happen now? ¿Qué necesita ocurrir ahora? Usually they begin to have a teacher. There's a teacher. Usualmente vienen donde un maestro. So the teacher begins to teach them. Así que el maestro empieza a And the enseñarles. teacher says, hey, little baby, you've got problems and issues. Y el maestro le dice, bebé, tienes problemas. You need to get in the Word of God. Necesitas meterte en la And palabra. they start breaking down the Bible and how important this Y is. empiezan a mostrarle la palabra y cuán importante es. But then there's other things that they need as well. That's why God brings prophets. Pero hay otras cosas que necesita también y por eso Dios puso In our micro profetas. church, this happens all the Y time. en nuestra iglesia micro pasa todo el tiempo. Prophetic people often don't know their prophets. Personas que tienen el don profético muchas veces no lo And I'm saben. not using that term with a capital P. Y no estoy utilizando esto con las palabras grandes. One of the ladies in our micro church she was an orphan for the first 5 years of her life. Una de las personas que está en nuestra microiglesia fue She was huérfana sold por as los a primeros slave 5 by her años. parents. Ella fue vendida como una She esclava is por very, sus very padres. broken. Y está bien quebrantada. And she was saved. Y ella fue And salva. she was being taught. Fue enseñada. But some of her breakthroughs came in micro church Pero una de sus liberaciones When- llegó en la microiglesia. when there were prophets who could hear what God was saying. Cuando profetas pudieron escuchar lo que se estaba diciendo. And they would say, Liana, I have a word for you. Y le dijeron, Liana, tenemos una palabra de Dios para And ti. they would begin to pray for her Y ellos- words from God. Comenzaron a orar por esa palabra de Dios. How many of you know you don't have to say it's a prophecy for it to be a prophecy? ¿Cuántos saben que no tiene que decir que es una profecía para que sea una My profecía? favorite prophets don't claim to be prophets. Mis profetas favoritos no dicen que son profetas. But when the gift of prophet is in the room, it is poderoso. Pero cuando el don de profecía se manifiesta, es powerful. And there were breakthroughs that she has experienced. Y ahí ella fue liberada. But that's really not enough. Pero esto en verdad no es Because when suficiente. she leaves the room, she still needs help. Porque cuando ella se vaya del lugar, todavía necesita ayuda. And this is where the shepherds come Y along and aquí say, es we got to donde take care of her. el pastor llega y le dice, me voy a ir al lado tuyo. And so this young lady, she has grown and grown and grown and gotten free in ways she never did before. Aquí, así que esta joven ha crecido, crecido, crecido y es más libre que nunca. But it's bastante importante que But it's very important that the apostle rises up que el apóstol se levante and says, young lady, thank God for all he's done in your life. y le diga, joven, gracias a Dios por lo que le ha hecho But en tu now it's vida. time to go. Pero ahora es tiempo de que te vayas. And you have to send them. Tienes que enviarle. And sometimes they try to come back. Y hay veces que quieren regresar. And you have to say, no, you're going to go. Y usted tiene que decir, no, te tienes que ir. And they're going to say, yeah, but I like it better at the old place. Y ellos dirán, quizás mi vida era mejor en el otro lugar. And some of you have children that keep coming home. Y algunos de ustedes tienen hijos que siguen regresando. And you've got to say, Y usted tiene que decir, te vas. I'm begging us to embrace the small vision and the all five. Les ruego a que abrace la visión de los 5. Everyone say, dame micro. Everybody says, give me micro. And everybody say, give me 5. Y todo el mundo diga, dame 5. Chócala. And Jesus says this. Y Jesús dice esto. This is for the purpose of growing into the full image of Jesus. Esto es para el propósito de crecer a la imagen de We need a Cristo. radical obsession with Jesus. Necesitamos una obsesión radical And de Cristo. every micro church we have is obsessed with Jesus. Donde cada microiglesia es obsesionada con Jesús. When Jesus walked the earth, they said, if I could just touch him, I'd be better. Cuando Jesús caminó por la tierra, la gente decía, si lo toco me I mejoro. dream of having churches that people would say, if I could just touch them, I'd get better. Y que soñamos con iglesia donde la gente diga, si lo toco me mejoro. I praise God for what's happening in our large meetings. Le doy gloria a Dios por lo que pasa en nuestros grupos pequeños. But my friends, please hear my heart on this. Pero amigos, escuche mi corazón.
In my life, in the last year, En mi vida, en el último año, 80% of the greatest moves of God 80% de los grandes moveres de Dios have happened in my living room, not my church. han ocurrido en mi sala y no en la iglesia. We have seen bodies get healed and demons come out and people filled with the Spirit in a living room. Hemos visto a demonios salir, gente ser sanada en la sala de mi casa. Is it possible that the original recipe was the best recipe? ¿Será posible de que la receta original fuese la mejor? They met from house to house and in the temple. Se reunieron de casa en casa y en el templo. I am not against the temple and I am not against big. No estoy en contra del templo ni en contra de lo grande. We see more miracles on Sunday mornings than we do in microchurches. Vemos más milagros que en la microiglesia. But we see so much more multiplication in the microchurches than we do in the large. Pero vemos más multiplicación en la iglesia micro que en la iglesia grande. I'm begging us to become obsessed with Jesus, Les ruego de que nos obsesionemos con Jesús, who did very small things, que hizo muchas cosas pequeñas, but multiplied in 12 people pero se multiplicó con 12 and personas changed the world. y cambió el mundo. I'm begging us to look unto Jesus Les ruego a que miremos a Cristo and to realize He is the full fivefold. y que nos demos cuenta de que Él es la manifestación de los 5 ministerios. Jesus was the prophet that predicted His own death. Jesús fue el profeta que profetizó sobre su propia muerte And He pointed the crowds to the prophets. y de que Él señaló a las multitudes al profeta. Jesus is the ultimate teacher Él es el maestro por excelencia, who turned His pre-arrest dinner into an object lesson. que él convirtió su última cena en una lección objetiva. He's about to go to the cross and He teaches them a lesson about humility. Él iba a la cruz y dio una enseñanza de cómo él iba a llegar allí. Jesus is the ultimate shepherd Él es el pastor por who was excelencia, dying on a cross, que iba a morir en la cruz, and He's thinking about His mother who Y- needs someone to take care que of her. muriendo en la cruz pensaba de su madre. Jesus is the ultimate evangelist Él es el evangelista por excelencia, who hung up on a cross that said King of the Jews. que colgado en una cruz le dijeron era el rey de los judíos. With his dying breath, He says to a thief on a cross, "You are welcome in my kingdom." Y muriendo le dijo al ladrón que estaba en la cruz de al lado, tú hoy estarás en el paraíso conmigo. Jesus is the ultimate apostle Jesús es el apóstol por excelencia, who brought the kingdom on the earth. que él manifestó And el then He reino en la sent tierra. people out and said, "Don't stay here." Y él mandó a la gente y les dijo, no te quedes aquí. And so I call us Así que él nos llama to a small vision. a una visión pequeña. Ask God for a small vision. Pídale a Dios por una visión pequeña. I call us Que él nos llama to give me 5, a darnos 5, all 5. todos los 5. But at the end of the day, Pero al final del all día, eyes on Jesus, todos los ojos tienen que all estar en hope on Jesús. Jesus, Todos los ojos en all Jesús. faith in Jesus, Toda la fe en Jesús. because He alone is worthy. Porque Él es He merecedor. alone has the power. Él tiene el poder. And to Him be all the glory in Y a His Él name toda forever la and ever. gloria Amen. en su Let's give Him nombre. glory. Thank you, Amén, Jesus. amén. Dele gloria a Dios. Póngase de pie.